Hola, ¿qué tal? Te saluda Milton Luna, psicólogo, escritor y asesor de negocios, presentándote en síntesis este tema tan importante, estrategias de negociación y resolución de conflictos en el ámbito laboral. Claro que es una capacidad importantísima que tenemos que desarrollar todos en nuestros distintos campos laborales, porque al final de cuentas nos pagan por resolver conflictos de la organización, de los clientes, de las circunstancias que se presentan, pero en un grado u otro nuestro trabajo es resolver conflictos de diferentes formas. Y bueno, para poder hacerlo, esto tiene muchísimo que ver con la inteligencia emocional. Vamos a hablar un poco sobre una definición de lo que son los conflictos. Silva García dice desde el año 96 que el conflicto es una consecuencia de una divergencia social, diferencias que tienen grupos sociales separados al poseer intereses y valores distintos. Por supuesto que de esa diferencia se puede crear el conflicto. Smith y McKay desde el año 1995 dicen que el conflicto es la percepción que tienen las partes en interacción sobre lo incompatibles que son sus metas, ¿sí? De tal forma que lo que quiere una parte, si se consigue, va a ser perjudicial para la otra o por lo menos va a ser percibido de ese modo. Y esta definición nos ayuda a comprender más claramente que efectivamente los conflictos provienen de las diferencias. Y aquí hay una aportación personal de tu servidor que yo considero muy útil y parte de la parte superior que está aquí en este triángulo invertido, donde se dice que las diferencias son lo más común debido a que todos somos distintos, cada cabeza es un mundo y además tenemos intereses y necesidades distintas. Ahora, por lo tanto, esa diferencia debe ser vista como normal. Las diferencias no hacen al conflicto. Ese es un punto crucial que yo quiero remarcarte. Las diferencias no hacen al conflicto si se reconocen como diferencias y se manejan inteligentemente. Y bueno, claro, el conflicto, lo vemos en la parte más pequeña del triángulo, el conflicto surge cuando no aceptamos las diferencias, cuando queremos que el otro sea igual que yo, vea las cosas igual que yo, y queremos que las personas al final decidan lo que es más conveniente para nosotros cuando no es lo más conveniente para ellos. Por lo tanto, ahí va a surgir el conflicto. La clave es la aceptación de la diferencia. A menudo el conflicto se basa en la idea de que los demás deben pensar y actuar como yo lo considero adecuado y se manifiesta en inflexibilidad, específicamente en la comunicación y claro, en las actitudes en general. Bien, yo te invito a generar un cambio de paradigma. Hay mucha gente que ha dicho esto que ves aquí abajo, dice, a mí no me gusta y no quiero tener problemas. Bueno, pues ¿a quién le gusta? Yo no he conocido a nadie que le encante, ¿no? Hay gente que sí le gusta crear problemas para los demás, pero crearlos para sí mismo o tener conflictos innecesariamente a nadie nos gusta. Pero esto nos habla de una evasión del conflicto, de una incapacidad para afrontarlo. Así que tiene que haber un cambio de actitud y desarrollar este nuevo paradigma que dice yo desarrollo habilidades, yo aprendo, por lo tanto, actitudes eficientes y habilidades eficientes para resolver problemas de la mejor manera. Este cambio de paradigma supone educación, trabajo en uno mismo y desarrollo de habilidades. Una de las cosas que más van a afectar la capacidad de resolver conflictos en una persona es que esta persona niegue el conflicto, no lo reconozca e incluso crea que es algo indeseable que no puede presentarse. ¿Por qué? Aunque parece lógico, la respuesta tiene mucho más sentido. El conflicto es parte de la vida. El conflicto además es una constante. ¿Cuándo has tenido tú una sola semana de tu vida en la que no se haya presentado un conflicto de tiempo, de dinero, de diferencia de opiniones, de un montón de circunstancias? Pero el conflicto es una constante. Además, es un hecho de la naturaleza. No solo tiene que ver con las sociedades humanas, con la especie humana, sino en la misma naturaleza el conflicto es constante y además es parte de la evolución, parte del crecimiento natural por el que todos los procesos tienen que pasar. Y por último, la tendencia al conflicto es un hecho social. Todas las culturas, en todas las épocas, han tenido diferentes niveles de conflicto a nivel social, inclusive a nivel de grupos pequeños y a nivel personal. El conflicto es una constante. Lo más importante será cuál es mi capacidad de resolver conflictos y desarrollar las competencias que me van a hacer, por lo tanto, más capaz. Por otra parte, hay tres diferentes formas de
comprender o de ver un conflicto y que tenemos que ser muy observadores porque existen pseudoconflictos, es decir, situaciones en las que aparentemente hay un conflicto, pero en realidad no se está dando y es solamente un poco de la percepción de las personas, un poco como de los nervios a que pueda pasar algo, es como una especie de prejuicio de que debe de haber un conflicto que seguro se va a dar y muchas veces no ocurren. Déjame decirte que hay una estadística en la psicología muy interesante que solamente el 12% de las cosas que nos preocupan como si fueran a pasar realmente pasan. La mayoría nunca ocurren. Así que el pseudoconflicto implica catalogar, pensar un conflicto como si lo fuera, cuando incluso no lo es. Por otra parte tenemos lo que es el conflicto latente, es decir, la probabilidad y las señales de que un conflicto puede darse, que está cercano a darse, sin embargo no ha ocurrido, y también tenemos que ser muy visionarios en ese aspecto para anticiparnos. Y por último tenemos el conflicto real, en el cual tenemos que hacer un manejo del mismo con los puntos que veremos enseguida. Entonces son esas tres formas de verlo y de percibirlo por cómo se esté presentando un pseudo conflicto, un conflicto latente o un conflicto real. Y por otra parte hay 4 tipos de conflicto por la naturaleza de los mismos. Y el primero es un conflicto de relación, que implica las diferencias naturales entre los seres humanos al interactuar. Después tenemos en el punto número 2 conflictos de intereses, es decir, queremos cosas diferentes. Lo que yo quiero te afecta a ti, lo que tú quieres no me conviene a mí. El clásico conflicto de intereses es el más común y el más constante en las organizaciones e incluso en los demás planos personales de la vida. Tenemos también lo que es el conflicto estructural, que esto ya implica que una estructura superior a nosotros, como los mandos medios, los jefes de una empresa, o las determinaciones religiosas de un grupo que son distintas a las de otro, ¿sí? Que hacen que haya cierto enfrentamiento, o mismo las tendencias sociales, por ejemplo el feminismo, el machismo, son ya problemas estructurales, ya está dado. Uno de los casos más comunes de lo que es un conflicto estructural es cuando policía, por ejemplo, o milicia está reprimiendo una manifestación. Así que esa actitud, esa acción de reprimir una manifestación contra el grupo de personas no es algo que decidan por voluntad propia, sino que hay una estructura detrás que hace que las cosas tengan que funcionar así, y muchas veces también en las organizaciones tenemos algunos conflictos estructurales, que el cambio va a venir de una modificación que tiene que partir de que la empresa sea y los mandos medios gerentes sean sensibles a cómo estamos fomentando con cierta estructura ciertos conflictos y hagamos modificaciones para evitarlos. Y por último tenemos el cuarto, que es un conflicto a nivel de valores, que esto tiene mucho que ver con la filosofía y la percepción personal. Lo que para una persona es bueno, para otra persona puede ser malo. Lo que para alguien es malo, para otra persona puede ser aceptable. Así que también los valores deben de ser expuestos y debemos más que nada basarnos en los objetivos que tenemos con las tareas dentro de la organización, y de esa manera podemos reducir probablemente algunos conflictos de interés, podremos reducir también conflictos de relación y conflictos de valores, y a la empresa le tocará de manera más concienzuda estrategiar formas para evitar conflictos estructurales. Nos enfocaremos ahora en los estilos de afrontamiento, es decir, la forma en la que las personas abordan y tratan un conflicto. Esto lo señaló Killman y planteó este diagrama para que lo podamos ubicar más visualmente. En el lado izquierdo tenemos de abajo hacia arriba qué nivel de asertividad, es decir, qué nivel de sinceridad y transparencia para comunicar mis ideas. Y en la parte horizontal abajo tenemos el nivel de cooperación, es decir, qué tanto involucro y tomo en cuenta a los demás, no solamente mi interés, sino el de los demás. Y esto nos lleva, primero vamos a enfocarnos en el tema de la evasión, que está abajo a la izquierda. En este punto no considero mucho lo que los demás quieren, tampoco considero lo que yo quiero. Hago que las cosas como que no está pasando nada, que las cosas fluyan, no intervengo en el conflicto para resolverlo, y esto puede convertirse en algo más grave que nos haga perder a todos a largo plazo por evadir. Luego tenemos abajo a la derecha lo que es la cesión, el hecho de ceder. Cuando yo siempre pongo de mi parte, cuando yo siempre acabo diciendo está bien como tú quieras, sí, no importa, esto puede traer conflictos
a largo plazo que hubieran sido previstos si yo señalo las dificultades, si yo señalo los focos rojos, pero como siempre cedo, se hacen las cosas de la forma que la otra persona quiere, yo pierdo, pero también pierde la organización porque no estoy aportando mi visión para mejorar. En el centro tenemos el compromiso, que esto implica que hay un buen nivel de asertividad, explico lo que yo quiero, tomo en cuenta lo que la otra persona quiere, pero difícilmente encuentro un punto que realmente sea grato, realmente aquí no está ocurriendo un ganar-ganar, sino más bien es un compromiso mutuo, es tú pones esto, yo pongo esto otro, y tratamos como de llegar a un cierto empate, ¿no? Entonces esto puede ser saludable en cierto sentido, sin embargo, también habla de que hay una incapacidad de llegar al punto más ideal que es la colaboración. Luego tenemos arriba a la izquierda la competencia. O sea, yo hablo, yo digo lo que pienso, yo digo lo que ocurre, yo digo lo que quiero que se haga y parece que no escucho la opinión de los demás. Y esto me genera una actitud de oprimir, de imponer y de competir tratando de derrotar al otro. Entonces ahí la fórmula es yo gano y tú pierdes. Y por último tenemos el que debemos de tratar de generar por lo menos la mayoría de las veces en las organizaciones, sobre todo cuando tiene que ver esto con trabajo en equipo y toma de decisiones en conjunto, que es la colaboración. Yo gano y tú ganas. Expongo mis ideas y las defiendo, escucho las tuyas y les doy valor también. Generamos una negociación para que al final de cuentas generemos un resultado en el que hay cosas positivas y favorables para ti y también para mí. Un ganar-ganar. Cabe decir que ninguno de estos cinco estilos de afrontamiento es completamente malo. Por ejemplo, podemos evadir cuando queremos postergar un conflicto, podemos ceder cuando preferimos no generar situaciones más tensas, podemos generar un compromiso cuando no encontramos una solución ahora y queremos ir construyéndola al mediano o largo plazo. E inclusive el de competencia, de imposición, pudiera funcionar si, por ejemplo, yo fuera el director de un proyecto que nunca antes nadie más ha hecho, yo soy la única persona que tiene experiencia, por lo tanto ese imponer tendrá cierto sentido. Pero bueno, esto es circunstancial. La mayoría de las veces tendremos que tender a una visión de colaboración, escuchar las propuestas de los demás y darles validez, darles importancia, al igual que planteo las mías, y esto implica una negociación. Repasemos este estilo colaborativo. Hay asertividad, ¿sí? Y también hay capacidad de involucrarse con los demás escuchando sus necesidades. Se busca satisfacer las propias, pero también las de los demás. Hay un diálogo abierto y se trata de comprender profundamente la validez de ambas posturas. ¿Cuál es la utilidad? Pues generar soluciones creativas y conjuntas, conciliar o mediar puntos de vista entre personas con distintas necesidades o intereses, se puede construir por encima de las perspectivas iniciales, es decir, acabamos creando una mejor forma de hacer las cosas que la que inicialmente pensaba yo o pensabas tú, y eso es lo más valioso que se puede obtener, y por supuesto que para esto requerimos una alta inteligencia emocional, y por eso ahora entramos en este tema de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional en el ámbito laboral es una de las nuevas competencias que están siendo altamente demandadas por las organizaciones porque la mayoría de los conflictos, incluso de los errores, son finalmente errores humanos. Las emociones están presentes e influyen en gran parte de nuestra vida. Esta escena nos habla de lo que es la inteligencia emocional en la práctica. Perder la cabeza, explotar en un momento crítico, nos puede llevar a grandes conflictos, obviamente también en el ámbito de pareja, que al final influye en el aspecto laboral, el cómo está nuestra dimensión personal. Querer llenar vacíos emocionales con cosas, con compras, lo que también nos lleva a conflictos y por supuesto en el ámbito laboral, además de afectar las emociones mal manejadas, nuestra calidad de vida, nuestro nivel de productividad, está asociado al alcoholismo y a las drogas, el mal manejo emocional por supuesto, a altos niveles de estrés y conflicto y para el autoestima y la toma de decisiones. Vamos a abordar una definición de inteligencia emocional. Se refiere a capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, pero también el entendimiento de las emociones, el control y la capacidad de modificarlas para hacer las cosas de la mejor manera posible, y no solo las propias, sino también de manejar las emociones de los demás de la forma más respetuosa
y de la forma más asertiva. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones. ¿Para qué? Para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás, sobre todo y en términos prácticos, no perder la cabeza, que no te gane la ira, que no te gane la irritabilidad, mantener la cabeza fría e inclusive también manejar la tristeza, manejar la depresión, los momentos bajos de energía para movilizar mis capacidades y al final de cuentas poder accionar de la forma más adecuada y por supuesto este manejo emocional nos lleva a evitar crear conflictos y a resolver los conflictos que se estén manifestando. Esta es una frase que nos habla de la importancia de la inteligencia emocional desde hace 2300 años. Cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad, el momento, por el motivo y de la forma correcta, eso no es fácil. Así que tenemos que ser muy cuidadosos de no descargar con otras personas, no acumular estrés que al final acabe pagando la última persona que hizo la última situación mínima y con la cual explotamos. Buscar el momento porque a veces es tal cual cuando están pasando las cosas, pero a veces tiene que ser en otro momento, en otro espacio, por respeto a lo que se pueda suscitar en las circunstancias difíciles, también el motivo y la forma correcta. Y la forma correcta tiene un tip muy básico que implica ponerlo en palabras. Poner en palabras lo que sentimos siempre nos va a llevar a acercarnos a la forma correcta de manejar las emociones. Esto lo dijo Aristóteles en su libro Ética a Nicómaco. Básicamente el coeficiente intelectual que se desarrolla toda nuestra formación académica desde el preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, tantos años tratando de dominar un saber, un resolver, dominar información lógica y práctica, pero eso es solamente la formación de nuestro coeficiente intelectual. Y está comprobado científicamente que para tener éxito en la vida es tan determinante o más determinante que el coeficiente intelectual nuestro coeficiente emocional, es decir, el cómo nos sentimos, cómo hacemos sentir a otros, cómo nos relacionamos con los demás, no solamente en los momentos positivos, sino también en momentos complejos, es decir, saber ser, sentirse bien y propiciar ese bienestar en los demás y ser asertivo en nuestras formas de relacionarnos. Esto nos lleva al nuevo paradigma en el trabajo, que no solo se trata de lo que haces, sino también de cómo eres. Este es el nuevo paradigma. Tu trabajo no es solamente lo que haces. Tu trabajo también es cómo eres. Eso es involucrar la inteligencia emocional en nuestras relaciones y entornos laborales. Estas son algunas de las habilidades específicas de la inteligencia emocional: asertividad, habilidad para expresar los sentimientos y pensamientos, las creencias, defenderlos también, pero de una manera constructiva, respetando a los demás. La empatía, habilidad para reconocer y entender y apreciar los sentimientos que tienen los demás, ponerme en el lugar del otro para ser comprensivo. Colaboración, la habilidad para contribuir y cooperar con otros, así como ser un miembro productivo del grupo social. Sumar, no restar, sumar al equipo, sumar a la organización. Manejo de relaciones sociales, habilidad para establecer y mantener relaciones satisfactorias, caracterizadas por el respeto y la tolerancia, la capacidad de convivir, relacionarnos, interactuar sanamente, con respeto y con tolerancia ante todo. Por mucho que tengamos mucha confianza en el entorno laboral, siempre conducirnos con respeto y con tolerancia. Siguiente habilidad, resolución de problemas, que es la habilidad para identificar y definirlos, así como para generar e implementar soluciones efectivas de manera colegiada, es decir, soluciones que involucren la opinión de los demás implicados, no solo la mía. Y por último, comunicación, habilidad para intercambiar información, ponerla en términos comunes para alcanzar un mismo objetivo. Esas son las habilidades de la inteligencia emocional en la dimensión interpersonal. Así que será muy importante que las desarrollemos. ¿Cuáles son las estrategias para resolver conflictos? Bueno, primero tenemos que conocer realmente el conflicto, definirlo, explorarlo, preguntar, recabar información, para después realmente llegar a un diagnóstico. Esto es lo que está pasando con base en la información que tengo. Si no damos estos pasos de tener conocimiento suficiente y crear un diagnóstico, lo que vamos a hacer seguramente es actuar aventuradamente, probablemente haciendo el conflicto más grande. Así que tenemos que conocer, diagnosticar. También tenemos que recabar argumentos y evidencias, no solamente información, sino
demostraciones que nos hagan comprender la postura de cada persona y los acontecimientos que están detrás. Para que al final de cuentas el abordaje que hagamos con esto, escuchando, comprendiendo, nos pueda llevar a reducir el problema. Y una vez que estamos reduciendo el conflicto, creamos algunos compromisos para que al final lleguemos al punto crucial. Nuestra propuesta de solución, la propuesta que hacemos, una propuesta abierta, inteligente, negociable, modificable, que al final concluya en acuerdos que se van a implementar para generar este círculo de solución de conflictos. Bien, vamos a ir hacia los puntos finales. El liderazgo aplicado en la inteligencia emocional se basa en estos tips. Reconoce constantemente a los demás, diles lo bueno que son, lo bueno que hacen las cosas, felicítales. Mantén un alto nivel de energía, despierto, ojos abiertos, interactuando, moviéndote, porque eso va a comunicar liderazgo. Crea una atmósfera de optimismo, de sí se puede, de vamos adelante, de no importa cuáles son los desafíos, vamos a luchar y vamos a conseguir los objetivos de la organización. Acércate, crea contacto físico y visual con los demás. 5. Procura la colaboración y el trabajo en equipo. 6. Habla de metas, de propósitos, de sueños, de la visión, de llegar más lejos. Eso hace un líder. 7. Escucha lo suficiente y introduce estas palabras que también son como palabras mágicas. Entiendo, comprendo. Yo en tu lugar también me sentiría así. Además, cuentas conmigo. Esto nos va a llevar a desarrollar alta inteligencia emocional y poder tener un buen estilo de liderazgo. Las conclusiones son las siguientes. Las habilidades emocionales e interpersonales son claves para la resolución de conflictos. Debemos siempre apostar por un diálogo abierto y claro. 3. Buscar el estilo de afrontamiento colaborativo, más que el evasivo, que el de ceder, que el de compromiso como empate y mucho menos el de imponer. Tenemos que tratar de dirigirnos hacia un modelo colaborativo, crear una comunicación asertiva y apostar por un liderazgo integral orientado al coaching, a entrenar a otros, a guiarlos y apoyarlos, creyendo firmemente en ellos. Estas son las conclusiones, espero que el video te haya gustado, sígueme en mis redes sociales y nos vemos muy pronto. Recuerda, cada hombre y cada mujer es el resultado de su atrevimiento mental. Si vas a hacer algo, hazlo extraordinario.